hoy les quiero estar hablando acerca de la necesidad de ser misericordiosos. Porque en los 30 años que he servido al Señor, he visto de todo en el pueblo de Dios. La mayoría son cosas buenas, pero he visto cosas también que han sido dañinas y perjudiciales. Y de estas cosas es de las que quiero hoy enseñarles y animarles para que no incurramos en ello. Y hay una máxima que yo le he añadido una parte basado en la experiencia de vida que dice así: si quieres saber lo que hay en el corazón de una persona, dale poder, y yo le añadí quítate. Porque he visto personas que han sido muy humildes, muy espirituales, muy buenas, muy tuanis, muy pura vida, mientras han sido personas sencillas dentro de la iglesia. El día que se empoderan, porque se les da una responsabilidad ministerial de liderato, esas personas como que se transforman, cambian y se vuelven arrogantes, petulantes, soberbias, hostiles, hasta maleducadas. Otros han sido y se han mantenido humildes, mansos y muy serviciales mientras no tuvieron la responsabilidad. Luego, cuando reciben el nombramiento, se mantienen igual, inalterables. Pero cuando le quitan o lo sustituyen por otro y dejan, ya no permanecen en esa responsabilidad de liderazgo, se transforman. No tienen la capacidad de asimilar los cambios. Conocí a un varón de Dios, un hermano, que llegó al concilio donde milité por muchos años, y era un hombre muy manso, se ganó el corazón de todos con su mansedumbre, su humildad. Parecía un niño por lo ingenuo que aparentaba ser. Todos le amábamos en el Señor. Luego recibe de pronto una responsabilidad de jerarquía mayor y siguió siendo aquella persona mansa y humilde que dormía en el suelo, siendo una persona de jerarquía, no se hospedaba en hoteles, muy humilde, durmiendo y bañándose en el baño público donde todos los hermanos iban, comiendo la misma comida que todos, se quitaba la camisa y se la daba a todo al que lo necesitara, los zapatos al que lo necesitara, y usted no podía visitarlo sin experimentar que cuando usted se iba de su casa, él siempre sacaba una ofrenda y se la daba y se le echaba en el bolsillo. Usted decía, qué líder tan bueno, qué hombre tan maravilloso. Pero llegó el día de entregar su mayordomía y se transformó. Se volvió una persona traicionera, murmuradora, odiosa, agresiva, tramposa, mentirosa, calumniadora. Era como quitar una persona y poner otra. Y esta transformación fue porque no tuvo la madurez para asimilar el cambio. Nuestras vidas en Cristo no son estáticas. Por eso cada vez que consagramos a una persona para alguna función ministerial, siempre digo estas palabras y ustedes son testigos. Ninguna función ministerial en el Señor de liderazgo es vitalicia. Estamos por un periodo de tiempo y luego no estamos. La última iglesia antes de venir para Costa Rica que pastoreé fueron 16 años. Ahí crecieron mis hijos. Kemuel nació en esa iglesia. Hoy por hoy no tengo ningún tipo de comunicación ni con los pastores que llegaron ni con los miembros que dejé. Dándole espacio y lugar a los pastores que llegaron para que conecten con la congregación, para que la congregación llegue a amarlos, porque ya yo no soy el pastor de esa congregación. No tengo por qué seguir teniendo vínculos con ellos y tratar de pastorearlos desde Costa Rica. Ya yo no soy su pastor, tienen otro pastor. Lo más saludable, lo más maduro y lo más correcto que debía hacer es lo que he hecho. Distanciarme total y radicalmente de ellos. Un día, cuando vaya de visita, entonces les visitaré y compartiré un cafecito con algunos o un refresco. Pero de momento no tengo por qué tener nexos ministeriales por cuanto ya yo no soy su pastor.
Esto no es que yo sea una persona demasiado sabia ni perfecta, sino que he aprendido de los errores de otros, y siempre he dicho que aprender de los errores de otros es menos doloroso, porque uno no aprende de los errores propios, y todo lo mal hecho tiene consecuencias. Y es por eso que la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 16, versos 16 y 17 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, y su vida guarda el que guarda su camino. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos, no solamente cuando estamos aspirando a una función ministerial, no solamente cuando tenemos la función de liderazgo y brillamos en la congregación por cuanto presidimos, sino también cuando nos es quitada. Entendiendo, amados hermanos, que en el carácter del cristiano lo que lo debe caracterizar, porque nuestro modelo y ejemplo es el carácter de Jesucristo, es la mansedumbre, es la bondad, es ser una persona, cuando decimos bondad, es buena, de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, no una persona que se transforme en una persona maligna, en una persona que hable mal de los demás y que exprese sentimientos malvados de los demás. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que ser totalmente, porque el modelo es Jesús. Y Jesús es quien debe verse reflejado en nuestros caracteres. Y de ahí nace la necesidad de ser misericordioso, para no incurrir en el error de aquellos que cuando les he dado poder se transforman para mal, o cuando les he quitado ese poder se transforman también para mal. En Mateo 5:7 el Señor dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es una de las tantas bienaventuranzas que Cristo en el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos que alcanzarían a aquellos que siguiesen sus consejos, que tuviesen un estándar de vida. Y una de las cualidades que marca a los hijos de Dios es la misericordia, es decir, la afabilidad en el carácter, ser personas afables. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Lucas 6:6 el Señor también dijo: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. En Efesios 4:32 el apóstol Pablo dijo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. No van a faltar las personas que nos den motivo y razón para nosotros enojarnos con ellos. No van a faltar las personas y los vecinos que nos invadan nuestro espacio, nuestro derecho, nuestra libertad. Pero nosotros tenemos que saber y entender y cuidar siempre nuestro lugar. Por eso Salomón, en el libro de Eclesiastés, dijo: aunque el poder del príncipe se levante contra ti, no dejes tu lugar. Y eso es el poder del príncipe, de la persona que preside. Imagínense ustedes la mala forma del vecino, del compañero de trabajo, de estudio, o de cualquier persona que invada nuestro espacio, nuestra libertad y nuestro derecho, nuestra dignidad. Pero aún así el Señor dijo a través de Salomón: aunque el poder del príncipe se levante contra ti, no dejes tu lugar. Y en Santiago 5:11 dijo el apóstol Santiago: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, cuando usted está padeciendo por causa de la justicia o justamente, no dejes tu lugar. No abandones la justicia, no abandones la afabilidad que caracteriza a los hijos de Dios. Entiende que Dios, así como recompensó y bendijo a Job, aunque Job sufría, sus 3 amigos lo criticaban y lo cuestionaban. Con todo y esto, Job se mantuvo en su lugar. Y tal fue el premio de Dios para la fidelidad y la mansedumbre de Job, que dice la Biblia que le devolvió multiplicado, le devolvió por 2 todo lo que había perdido Job. Sentenciando la Escritura y afirmando que en sus tiempos no hubo un hombre más próspero que Job. Pero la riqueza y la prosperidad de Job no vino por ser una persona soberbia. Y esto
no tiene que ver mucho con lo que se está enseñando en muchos púlpitos hoy por pseudo predicadores. Usted tiene que ser una persona arrogante y soberbia, una persona que se crea con todo el derecho del mundo, y así le hable a Dios como que alándole los pelos de la barba para obligar a Dios a darle lo que usted, o si no, para luchar dentro del, te dicen, no, lucha por tu ministerio, no dejes que nadie te lo quite. Eso es arrogancia, eso es soberbia. Dios le dio una promesa a Abraham, su hijo Isaac, y un día Dios le dijo, dame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Era la promesa. Era la promesa que Dios le había, Isaac era la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y Abraham no lo dudó y se convirtió en el padre de la fe, porque creyó que aún entregando a su promesa, la promesa que Dios le había dado, Dios tenía poder y suficiente fidelidad para cumplir su promesa. No le crea a ese que te dice, lucha por tu ministerio, no dejes que nadie te lo quite. Romanos 9:12 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice también, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Dios habló a tu vida y te dijo que te iba a dar un ministerio, cuando Dios te llamó y te dio un ministerio, ese ministerio no te lo va a quitar nadie. Tú no tienes que pelear por él. El ministerio es de Dios. La tarea es tuya. Tú lo haces, pero hasta donde Dios te permite. Y si Dios no te permite, porque es el único que tiene poder para abrir y cerrar puertas, no fuerces la puerta. Cree solamente. En su momento Dios va a levantar. Dios me va a levantar de entre los muertos a ti, Isaac. Esa es la gracia de ceder. Esa es la gracia que caracteriza el carácter de los hijos de Dios. Porque nadie piense que rivalizando con un hermano, peleando con un hermano, odiando a un hermano por una función ministerial y de liderazgo dentro de la iglesia, que va a agradar más a Dios. Los pseudopredicadores hijos del diablo te dicen, pelea, lucha por tu ministerio. No les creas, eso no es de Dios, eso es del diablo. El diablo es el que vino a dividir la iglesia, es el que vino a crear odio. Por eso Jesús dijo, el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia no es estar fajado, odiando y despreciando a la gente. La vida en abundancia es ser libre del odio, del desprecio y del maltrato. En la Biblia tenemos un ejemplo que yo no dejo de admirar. Porque José fue un ejemplo para los de antes y también lo es para nosotros hoy. Un hombre experimentado desde su niñez en el quebranto, en el desprecio, en el dolor. Y todos de alguna manera, siempre he dicho, llevamos un José por dentro, porque hemos sufrido el desprecio, el acoso de muchas personas. Hemos sufrido las desavenencias que sufrió de alguna manera semejante o parecida a las que sufrió José. Sin embargo, José es un ejemplo para nosotros, porque cuando estuvo en el poder y se convirtió en el soberano gobernante, el primer ministro del imperio más poderoso de su tiempo, José no se olvidó de su familia. Había sido su familia quien lo había despreciado. Había sido sus hermanos, habían sido ellos mismos, sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo. Cuando ellos necesitaron hambre, José los cuidó, los recibió y los alimentó. Los abrazó, los besó y lloró abrazados del cuello de cada uno de ellos. Por eso es que José es un ejemplo para nosotros. Por eso dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y no dice tu amigo, no dice el que te aplaude y el que te ama, dice tu enemigo. Si tuviese hambre, dale de comer. Espero ser el enemigo de alguno para que de vez en cuando me digan. José no detuvo su mano para hacer bien cuando pudo y cuando ellos necesitaron. No les guardó el café. Los cubanos tenemos un dicho que decimos así: los cubanos somos los únicos seres en este mundo que guardamos el café. Yo no sé, aquí he visto que las personas, como hay tanta abundancia, las personas no botan el café del día anterior. Perdón, no lo guardan, lo botan. ¿Verdad, doña Ana? Un café frío de eso, ya viejo, se bota y se cuela un café nuevo, ¿verdad?
El cubano no. El cubano guarda el café y lo vuelve a calentar. En materia de sentimientos y actitudes, nosotros no podemos en la vida guardar el café. Es decir, guardarle, te perdono, pero te lo voy a tener guardado. No hay una cosa que dañe más los matrimonios y es el de estar guardando el café. Es decir, te perdono, mi amor, pero eso te lo voy a guardar, te lo voy a tener ahí presente todos los días de mi vida hasta que me muera. No, hermano, no le guardes el café a nadie. ¿Entiendes? José, si hubiese actuado así, no hubiera alcanzado el renombre y la grandeza que repercuta en su testimonio hasta nuestros días. Y esto porque no le guardó el café. Yo no sé si Carlos se portó mal en otro tiempo y Olguita le guarda el café. Pero usted no le guarda el café, ¿verdad, hermano? No, eso es pecado guardar el café, ¿verdad, Senia? No se puede, usted no le guarde el café a su señor esposo. De modo que José no les guardó resentimiento por todo lo que le habían hecho. En la vida no han faltado personas que a este servidor le han hecho daño. Mucha gente. Mis peores enemigos yo no los estuve en el mundo, los he tenido en la iglesia. Pero he aprendido una cosa, y es que mi causa yo se la dejo a Dios. Yo tuve un líder que ese hombre para mí no es cristiano. Para mí es un mafioso. Es un mafioso literalmente. Y él decía, este no tiene ministerio. Estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Dice, mira, este trabaja por dinero. Porque un día le pedí 2 meses después de no darme mi sostén misionero. Yo le dije, por favor, hace 2 meses no me mandas mi sostén misionero. Nosotros también comemos y bebemos, teníamos un niño pequeño. Y cogió delante de una reunión de pastores donde yo no estaba presente y leyó el mensaje que yo le había mandado. Y dijo, miren, no tiene ministerio, lo único que se preocupa es por el dinero. Y yo lo que le estaba pidiendo eran $8, que era el salario mío como pastor, como misionero. $8, hermano. Pero no le guardé resentimiento. Fue duro. No piensen que fue fácil y que fue un paseo por Guanacaste allí en el Hotel Río Pala. No. Fue una cuestión bien dura, bien difícil, porque fue luchar contra mis pensamientos y mis sentimientos. Pero siempre tuve a José como un reflejo y sobre todo al Señor Jesús. Unos 10 años después, yo era el líder de él. Él era soldado raso y yo era el líder de él. De eso es de lo que se encarga el Señor, de honrar a aquellos que le son fieles, de honrar a aquellos y de bendecir a aquellos, respaldar a aquellos que le son fieles en la adversidad. Enojarse lo hace cualquiera, dar un puñetazo lo hace cualquiera, de eso no hay que ser muy valiente para hacerlo. Abrir la boca y decir horrores de otra persona lo hace cualquiera, pero solamente las personas maduras, las personas que verdaderamente reflejan el carácter de Cristo y están llenas del Espíritu Santo, las que a pesar de tener la libertad para actuar mal, deciden actuar bien. Amén. Y ese fue el caso de José. Una cosa más que aprendemos de José es que no se materializó con el poder y los lujos de Egipto. Estamos hablando de que era el gobernador, era el primer ministro, era el hombre después del faraón, que era el rey, el hombre más poderoso de ese imperio. Pero José no se materializó con todo y tener todas las riquezas en su mano, ni tampoco se dejó deslumbrar por los lujos. Y eso es algo que lamentablemente a muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia les ha hecho daño. Cuando usted ve un pastor barrigón, gordo, extremadamente barrigón, usted diga, ese es un hombre que no tiene vida espiritual. Ni ayuna ni ora, porque el ayuno no engorda a nadie. Eso no engorda a nadie. Pastor, ¿está juzgando a la ligera? Sí. No estoy juzgando tan a la ligera. Yo también soy pastor y estoy en la balanza para ser juzgado. Pero me he dado cuenta de que hoy están inventando
Ya no son convenciones ni confraternidades, ahora son congresos. Congreso de la uña del dedo gordo, cómo tenerla más larga. Congreso de misiones, no van a predicar a ninguna parte. Congreso de mujeres, congreso de hijos de pastores, congreso de sobrinos del pastor, congresos del abuelo del pastor. Congreso. Y entonces cometen el error, y ahí es donde yo tengo la base para decirlo, de subir la foto. Estamos en el Four Seasons. Aquí, en el Four Seasons. Gracias a Dios. Aquí compartiendo una cena de ministros. Y entonces usted ve que es un buffet que se la trae. Tiene su derecho. Pero si primero hicieron la obra de Dios. Pero hacen la obra de Dios, sí, claro. Hacen la obra de Dios. Pero yo quiero verlos. No que me lo digan, yo quiero verlos. Y les está hablando un pastor, alguien que también está sujeto al escrutinio de todos. El mayor problema que tiene el liderazgo, que tiene el poder, es que es muy peligroso. Porque aparentemente no se le rinde cuenta a nadie. Y debemos entender que nosotros debemos prestar mucha atención siempre a nuestra conciencia para que los impulsos y los sentimientos no nos confundan. Porque a veces la carne parece que es espiritual y pretende justificar aquellas cosas que no son espirituales, pero las pretende justificar como que son espirituales. Recuerdo una vez llegaron unos misioneros de Suiza y me dejaron una maleta mediana, unas ropas y unos juguetes para repartir a los misioneros de la región central de Cuba, de la cual yo era obispo y supervisor. Es lo mismo. La maleta vino con nombre y apellido. ¿Para quién era? Para los misioneros de la región central, de las provincias centrales. No era para los pastores, era para los misioneros. El misionero todavía no tiene una iglesia, es alguien que está yendo allá a un lugar donde no hay iglesia y está iniciando desde cero una nueva congregación. Por lo tanto, no tiene sustento. Luego Silvia nos trae una de esas reposterías y nos la regala, y yo la disfruto. Luego Carlito, allá Olga, Carlos, nos invitan a comer, nos comemos un buen chifrío. Un misionero no, porque él trabaja con personas inconversas desde cero. Y aquella maleta tenía nombre, misioneros. Venía una guitarra Ibanez de 12 cuerdas. En Europa costaba de 3.000 a 4.000 euros. Cuando llegamos, empecé a repartir, llamé a la habitación del hotel donde yo estaba. ¡Ay, pastor, usted fue un hotel! Sí, pero allá había miembros también. No era un hotel del río Guanacaste ni nada por el estilo. Se le llamaba hotel, pero era el hospedaje de un campamento cristiano. Eran las habitaciones, se le llamaba así. Y uno por uno le fui dando sus cositas. Le tomaba una foto para que quedara como respaldo, que yo sí lo había dado. Y llegó un pastor y me dijo, un pastor viejo de edad, pero inmaduro en cuanto a la fe. Porque hay gente que nunca madura, pasan de verdes a podrir, ¿qué sabe? Como el aguacate. Y me dijo, hermano, ¿ya usted cogió algo de lo que hay ahí? Le dije, no, porque vino con nombre y apellido, es para los misioneros. Y me dijo, pero es que usted también es misionero. Usted se lo merece. Parecía que era el diablo hablando conmigo. Y le dije, mira, la bendición que tiene Dios para mí viene con nombre y apellido. Esta ya tiene otro nombre y otro apellido. Hermano, pero no puede ser así. Había un juguete, yo escondí los carritos, que Muel era fanático de los carritos pequeñitos que venden en palitos. Y yo los escondí para que él no los viera. Ceci era una... Y yo escondí los peluches, unos muñequitos peluches para que ella no los viera. No eran míos, no eran de mis hijos, eran para los hijos de los misioneros, no de los pastores. Y tuve que llamarle y reprender a ese pastor porque quería incitarme, me estaba tentando a que yo agarrara de allí, apelando a mis hijos. Como Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, en ninguna manera tú vayas a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
Y mis palabras fueron: la bendición que Dios tiene para mí viene con nombre y apellido. Esta no tiene ni mi nombre ni mi apellido. Le entregamos todo aquello respaldado con fotos. Y luego se lo mandé a los misioneros que lo trajeron desde Suiza. No pasó mucho tiempo después que vinieron unos misioneros de México. Llegaron a mi casa y me dijeron: este maletín, ¿dónde lo podemos poner, pastor? Era un maletín, bueno, yo medía antes 1,80, no sé, ahora que me estoy poniendo viejo uno se va encogiendo, pero el maletín era más grande que yo, enorme. Dice: ¿dónde podemos ponerlo? Esto es para usted y su familia. Y yo le dije: bueno, póngalo aquí, póngalo acá, apártelo aquí. Y él llegó y me dijo: abra ese maletín. Abrí el maletín y me dijo: ese maletín es para usted y su familia, todo es para ustedes. Habían casi 100 libras de ropas y zapatos allí para nosotros. Y venía un estuche completo así, lleno de carritos para que mueran. Porque Dios ve. Y parte, como les hablaba el jueves en la noche, parte de la muestra de fe es creer a Dios ciegamente y no tratar de ayudar a Dios. Yo hubiera podido decir: bueno, es verdad. Y sí, el que vive añorando tener un carrito de esos pequeños y se hace un peluchito para ponerlo en su cama. Es verdad, es la bendición de Dios. Yo también fui misionero. Y ahora, pues superviso a los misioneros. Es verdad, es la bendición de Dios. Coge que muere un carrito, cógense un peluchito. Pero no. Parte de vivir en fe y creer en fe es decir: no, entender que la bendición suya trae su nombre y su apellido. Sí. Y si usted le da la responsabilidad de ayudar a otra persona y le confía en un bien material, usted no puede ser egoísta. Yo no puedo ser egoísta. Tenemos que ser misericordiosos y actuar en fe y creer que eso es para fulano de tal, que es el misionero. Pues la persona para la cual vino esa bendición con su nombre y apellido. No lo desvíe porque está dejando de ser misericordioso y se está convirtiendo en una persona interesada y materialista, egoísta. Su bendición usted no la tiene que pelear, eso viene sola. Hermano, no hay diablo ni demonio que estorbe la bendición de Dios. No le crees el cuento a la gente que anda sin fe hablando de fe. Pelea por tu bendición, no luches nada, deja que Dios pelee por ti. No dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él es el que sabe recompensar a cada uno conforme a su obra. Y lo que tú siembras hoy en el Señor, ayudando a los necesitados y a las personas que padecen necesidad, Dios te lo va a devolver. Y quizás un día alguno de nosotros esté manejando miles de dólares para acciones y fundaciones de misericordia y para proyectos de ayuda a necesitados. No te deslumbre, coge para ti, hoy no tienes comida, ni un bananito para el niño tuyo, no te deslumbre, no te preocupes, eso no es tuyo, eso es para la ayuda social. No te dejes cegar por el diablo, por la avaricia y justificándote en la carne. La bendición tuya va a llegar con nombre y apellido. Amén. Julio Chamorro. Amén. Viene con nombre y apellido. Por eso es la insistencia en la Escritura de que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Y otra cosa que aprendemos de José es que siempre se mantuvo enfocado en sus cuestiones espirituales. El trabajo, amados hermanos, de liderazgo, las funciones, cuando nosotros tenemos ministerio en el Señor, sea evangelismo, sea lo que sea, tienden a dejarnos a verse y pensar que el ministerio es una cuestión de oficina. Y ese es el peor error que cometen los pastores en nuestro tiempo. Pensar que la cuestión es manejar la iglesia es como manejarla como una empresa. Y ahora no se está diciendo pastor, no, eso quedó en desuso, eso es muy anticuado. Ya no se dice ministro, también es anticuado. Ya no se dice reverendo, eso es muy anticuado. Ya no se dice obispo, ahora es anticuado. Ahora se dice doctor. Y si no, y este le va a sonar. Y si no, ¿qué iba a decir el pastor? Se lo digo, hermano. Nada, no le digo. CEO. El CEO de la iglesia. Porque es una moda del mundo. El CEO de la empresa
el CEO de la compañía, el CEO de la fundación, eras el CEO de la iglesia. CEO. ¿Por qué es tanta la vanidad? Es tanto el deslumbre por el poder, que ahí es donde muchos hombres y mujeres de Dios se están deslumbrando por el mundo, se están desviando del camino. La palabra ministerio quiere decir servicio. La palabra ministerio, nunca lo interprete ni lo entienda como jerarquía o autoridad. No. La palabra ministerio, etimológicamente, sencillamente, si usted lo traduce al buen castellano, quiere decir servicio. Y eso está enmarcado en la filosofía del reino de Dios. El reino de Dios no es tampoco lo que dicen los pseudopredicadores hoy. Somos príncipes, somos reyes. Llegaron Santiago y Jacobo, llegaron los dos discípulos de Cristo y le dijeron: Señor, en tu reino queremos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor le dijo: ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo. Los reyes de las naciones se enseñorean de sus súbditos. Estoy parafraseando el texto. Y los que ejercen autoridad ejercen dominio sobre ellos. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor será el servidor de todos. Y luego en otro pasaje dijo algo muy importante que habla acerca del sentido del ministerio cristiano, del servicio cristiano. Y el Señor hizo una pregunta: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa para ser servido o el que sirve la mesa? El que está sentado. La persona de dignidad. El otro es un sirviente, es un criado. En el contexto sociocultural de los tiempos de Cristo es un esclavo. Por eso Pablo no se cansaba de decir: esclavo soy de Cristo. Y es por eso que cuando nosotros tengamos la oportunidad debemos apreciar el valor de nuestros hermanos. Están sentados a la mesa, no son los que cantan, no son los que dirigen, no son los que predican, no son los que están siempre de figurín delante, pero son más importantes que nosotros, son el objeto de nuestro servicio. Si ellos no existieran, nosotros no tuviéramos ministerio. Por lo tanto, hay que honrar el ministerio siendo buenos servidores. ¿Okay? Siendo un instrumento de misericordia, reflejando la bondad y el carácter de Cristo. La máxima expresión de humildad, siempre tenemos que verla, es Cristo clavado allí en la cruz. El perfectísimo, el santísimo, el justo de los justos muriendo, sin razón alguna, sin motivo alguno, como el más vil pecador, por nosotros que sí somos pecadores. Y aún estando allí, injustamente colgado en el madero, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo dijo: haya pues en vosotros, es decir, debe encontrarse, debe existir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice: sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y muriendo en la cruz. A él nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que golpear cada día nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, y entender, amados hermanos, que lo que tenemos en el Señor es para servirnos los unos a los otros. No hay que tener un nombramiento para ser humilde. Todos tenemos la responsabilidad de ser humildes. En Efesios 5:1 dice el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De la misma manera que Dios nos ha amado, nosotros debemos imitarlo a Él, amándonos los unos a los otros. Y esa es la filosofía, es la razón de ser de esta iglesia, que todos seamos una familia. Y hoy somos una manadita pequeña, somos un puñadito de almas y de vidas que sirven al Señor. Un día, si Dios quiere, vamos a hacer una multitud de cientos, quizás de mil. Pero que nunca se nos olvide que cuál es nuestra misión, y es la de servir a todos
con humildad y misericordia, así como Cristo nos sirvió en su tiempo con humildad y con misericordia. Yo nunca he dicho soy profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero quizás nadie sabe si esta predicación es profética porque Dios nos está preparando para tiempos mayores. El hecho es que lo que Dios nos está hablando en esta hora es que preparemos nuestro corazón desde ya, que alistemos nuestros pensamientos desde ya y que todo lo alineemos con Dios para amarle a Él sobre todas las cosas y para amar también a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a todas las personas como a nosotros mismos, no procurando ni descuidándonos para hacerle algún tipo de mal, sino procurando siempre servirles con amor, misericordia y bondad. Ese es el carácter de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios no sirve para servir, ¿cómo dice la frase después? No sirve para nada. Así lo resumo yo, no sirve para nada. Porque la esencia del ministerio cristiano, de la vida cristiana, es el servicio. Y no ahora pongámonos los que no tenemos funciones a decir, ay, que si la hermana fulano, que él es el líder de no sé qué, o la hermana fulana. No, todos tenemos que servirnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos y que nadie nos tenga que movilizar para nosotros entender que cuando Lisandro está en un momento de dificultad debemos socorrerle, asistirle y apoyarle. Si no es material, al menos espiritualmente. Hermano, estoy orando por ti. ¡Ánimo! Estoy orando por ti. Dios está contigo. Esa es la familia en la fe. Esa es Capilla del Rey. Esa es esta iglesia. Eso somos todos nosotros. Una pequeña, gran familia. Por ejemplo, por lo tanto, no dejemos que nada ni nadie nos desvíe la atención de aquello que nosotros tenemos delante, de aquel estilo de vida, de aquella forma de vida, de aquella meta de vida. No faltarán las tentaciones y las oportunidades para que hayan conflictos y disensiones, pero tenemos que aprender a amarnos y tenemos que aprender a respetarnos, a considerarnos y a servirnos. La vida cristiana no es otra cosa, hermano. La vida cristiana, más que gozo y alegría, es servicio. El gozo y la alegría está reservado plenamente para el cielo. Mientras estemos en este mundo pisando esta tierra, se llama servicio. Vida cristiana es igual a servicio. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios hasta las últimas consecuencias? ¿Y cuántos están dispuestos a servir a su prójimo, sea cristiano o no, hasta que le duela? Amén. Si esto hacemos, amados hermanos, entonces el Dios de paz estará con nosotros.